Bueno. Gracias, profe. Ahí está. ¿Ahí empiezo? ¿Falta bien? Sí, vamos empezando. Ahí se están conectando todo rápido. Bueno. Bueno, pasamos a otro tema, ¿sí? Medicamentos genéricos. Vamos a ver algo sobre esto. Primero, les quiero dar una introducción sobre el desarrollo de un nuevo medicamento, cómo es que se desarrolla un nuevo medicamento. Podemos usar una sustancia activa, o sea, una sustancia activa nueva, o un fármaco que ya es conocido, modificado con algunas cosas que modificamos en la molécula, ¿sí? Y vamos a ver, desde acá hasta que el medicamento es autorizado, va a haber un largo trecho de investigación y trabajo, ¿sí? Puede ser un desarrollo, va a constar de distintas partes. En un principio sobre el desarrollo químico, farmacéutico, ¿sí? Qué es lo que se va a modificar en esa nueva molécula que se hace, en esa sustancia activa. Va a haber una fase preclínica de experimentación en animales o en modelos in vitro, y fíjense acá en las plaquitas de Petri, lo que sería in vitro, y una fase clínica con estudio en seres humanos, ¿sí? Sanos y con la patología a estudiar, y otras patologías también, eso va a depender de qué fase estemos hablando. Y luego de que se estudió en todas estas fases, en todas estas variables, se autoriza el medicamento y recién ahí se comercializa. Acá les puse esto como para que vean, fíjense acá lo que dice screening o cribado de unas 10.000 moléculas. La idea empieza con 10.000 moléculas que pueden ser posibles para ese tratamiento a estudiar, y fíjense cómo va bajando la cantidad hasta que llega a haber una, ¿sí? Y esa va a ser la que se estudia. Primero se solicita una patente, luego se hace un desarrollo preclínico o fase preclínica, en la cual se estudia toxicidad aguda, toxicidad crónica, y variables de la farmacología, con lo que sería el índice de toxicidad, el índice de seguridad de ese fármaco, y todo esto va a ser en la fase preclínica, o en animales, o en estudios in vitro, o en ambos. ¿Sí? Pero no, en esta fase no vamos a usarlo todavía en humanos. Cuando se aprueba y todo esto viene funcionando bien, se avanza a la siguiente fase, que son los ensayos clínicos, que constan de 4 fases. Acá hay 3, pero porque la cuarta va a ser esta que les voy a mencionar ahora. Una fase 1, fase 2, que se divide en fase 2A y 2B, y en fase 3. ¿Sí? En estos casos se van a estudiar en humanos. En la fase 1 en sanos, en pacientes sanos, voluntarios obviamente, y en fase 2 y 3 en voluntarios que tienen la patología y que pueden o no tener otras patologías concomitantes. ¿Sí? Supongamos que estudiamos algo para la presión arterial, el paciente de fase 1 no va a tener la tensión arterial normal, el paciente de fase 2A va a tener la tensión arterial, pero no hay ninguna otra patología, y después de 2B y 3 puede tener además diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Se va a estudiar en esos casos. ¿Sí? ¿Qué es lo que se estudia en los humanos y también en los animales? La toxicidad, los efectos adversos que pueden generarse, la farmacocinética, cómo lo vamos a dar, cuáles van a ser las dosis que funcionan, por qué vías de administración, cómo es ¿se acuerdan de la primera clase que les di sobre lo que es la farmacocinética, la administración, la distribución del fármaco en distintos tejidos, el metabolismo del fármaco, la eliminación del fármaco? Todo eso se va a estudiar en los ensayos clínicos. Cuando pasan esas fases, se llega a la fase 4, que es la de comercialización. ¿Sí? Obviamente que se debe cumplir con cierta regulación para salir al mercado. En la fase 4 es la de comercialización y sale al mercado el fármaco. Fíjense todo lo que tardó hasta salir al mercado. ¿Sí? Aproximadamente 12 años, 2 años más contando lo que sería presentar papeles, presentar evidencia científica de qué es lo que se está presentando, el laboratorio, obviamente los investigadores, y recién ahí sale al mercado. Y ahí vamos a usar algo importante que en la próxima diapositiva les voy a comentar, es la farmacovigilancia. La próxima vamos a ver qué
que les cuento sobre eso. Nuevas indicaciones, puede salir también nuevos usos, y cuando el fármaco ya está comercializado, alguien dice, bueno, a ver, yo lo voy a usar para esto, a ver si funciona o no, y bueno, en ese caso se reporta, se avisa que se lo usó para eso, y para que pueda usarse. Obviamente no es que a cualquiera se le antoja usarlo y se lo usa, no, en el caso de la Argentina, en la ANMAT, ¿sí? ¿Saben lo que es la ANMAT? Es la Administración Nacional, no sé si se los aclaro. Es la Administración Nacional, AN, de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, eso es ANMAT. Va a regular todo lo que es esto, y obviamente tiene indicaciones la ANMAT, y la ANMAT va a decir, esto se usa para esto. ¿Sí? Puede modificarse con cierta evidencia científica, pueden modificarse las indicaciones, pero no es que cualquiera le quiere dar a un paciente algo y bueno, probemos, ¿sí? Estamos aburridos y probamos con algo, no, tiene que estar eso bien regulado. Y después, a los 10 años de que sale al mercado el fármaco, expira la patente. ¿Qué significa esto? En todos estos 10 años, el laboratorio innovador, el que creó la molécula esa, va a ser el que tiene la única chance, la receta, de vender ese fármaco, y nadie va a poder vender ese fármaco. Pero una vez que expira la patente, el laboratorio innovador puede venderle, digamos, la receta, como lo que era la receta de Coca-Cola. Vieron que, como si fuera, bueno, te paso la receta de la molécula, y otros laboratorios pueden usar esa receta para generar los genéricos, justamente la clase de hoy de lo que les voy a hablar, ¿sí? La aparición de genéricos luego de que expire la patente. ¿Alguna duda con esto? No, profe. No, profe. No, profe. ¿Sí? Algo que les había comentado antes sobre la farmacovigilancia. Con respecto a la fase 3, ahora justo están con todo lo de la vacuna de COVID y más, el caso de vacunas es similar. En el caso de que se trate de estamos en una pandemia, se intenta acelerar todos estos procesos, como para que no se hagan tan prolongados, pues si no, fíjense que serían 10 años sin vacuna. En el caso de las vacunas, en situación de una emergencia sanitaria, se acortan más los periodos, ¿sí? Hay algunas vacunas en fase 1, en fase 2, y otras en fase 3, sería de esto de los ensayos clínicos. Con farmacovigilancia, que les había comentado antes, como definición, les digo lo que sería la farmacovigilancia. Es un conjunto de métodos, observaciones, disciplinas, cuya función es detectar efectos adversos de medicamentos, falta de eficacia, o efectos farmacológicos beneficiosos que no fueron previstos, ¿sí? Otros usos a los que se lo puede usar. ¿Y en qué situación esto? Cuando el fármaco ya está en fase de comercialización, ¿sí? Cuando ya se lo vende en la farmacia. Ahí es cuando funciona la farmacovigilancia. Todos los profesionales de la salud deberían notificar las reacciones adversas, aun si están en duda, ¿sí? De si tiene o no relación con la medicación. Es de buena práctica notificar, y ¿a dónde notificamos? Al Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Acá les dejo la página justamente de ANMAT, de farmacovigilancia. Ahí pueden ingresar y descargan, lo pueden descargar, o pueden incluso, está el formulario online para completarlo y lo envían, sobre algunas situaciones que ustedes ven un efecto adverso de un paciente, y lo pueden notificar. Y es de buena práctica. ¿Para qué va a servir esto? Para que después la ANMAT luego lo releva, la OMS es la que junta toda la información, digamos, y puede valorarse si hay nuevos efectos adversos, o si los efectos adversos que ya estaban descritos aumentan o disminuyen en cuanto a frecuencia. ¿Sí? Tal vez en los estudios en ensayos clínicos, decían, no sé, genera cefalea en un 1% de los pacientes. Y después cuando sale se comercializa ese fármaco, dicen, no, genera cefalea en un 10% de los pacientes. ¿Y cómo nos damos cuenta que aumentó todo ese porcentaje? Por todas las notificaciones que se hicieron de farmacovigilancia. En el caso de los profesionales de la salud, no estamos obligados a hacerlo, es de buena práctica hacerlo, pero los laboratorios sí. Obviamente que el laboratorio sí está obligado a tener una farmacovigilancia activa, en la que
preste atención a los efectos adversos y en caso de detectar alguno, notificarlo. Ahí les dejé no se alcanza a leer nada del formulario, pero bueno, como para que vean cómo es el formulario, después si entran a la página se ve lindo en la pantalla completa. Y esto pueden completarlo online o pueden enviarlo por fax o por correo personalmente en los efectores periféricos. En la facultad, las 3 cátedras de farmacología y también la de toxicología son efectores periféricos, también el Hospital Gutiérrez, el Garrahan, el Hospital de Clínicas, Hospital Alemán, Italiano, hay varios, hay una lista también en internet sobre cuáles son los efectores periféricos. Bueno, ¿vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Les voy a hablar ahora sobre algo que les comenté antes. Medicamento original o innovador. Es aquel que contiene un principio activo que es nuevo. Por lo tanto, va a ser el primero y va a generar, a aportar sus propios datos de seguridad y eficacia terapéutica. El laboratorio que lo produce va a ser el propietario de los derechos, el propietario de esa receta que les comenté antes, y lo va a comercializar. Eso durante el momento de la patente, ¿sí? Durante los 10 años de la patente. Ejemplos: el laboratorio Merck & Co., que descubrió, ¿sí? Desarrolló el principio activo en Alapril, y le puso la marca Vasotec. El Roger para bromazepam, Lexotanil, otro de los, justo que estábamos viendo antes, las benzodiazepinas. El laboratorio Pfizer, con el principio activo sildenafil, que la marca comercial es Viagra. Esto es algo curioso con respecto al sildenafil, que cuando se lo estaba estudiando en los ensayos clínicos, se lo estudiaba para solamente uso en hipertensión pulmonar. Pero se vio también un efecto que en ese momento podría haber sido escrito como efecto adverso, pero terminó siendo un efecto terapéutico, que es el de tratamiento de la disfunción sexual eréctil. Por eso Viagra es conocido en cuanto a la marca, digamos. El principio activo es el sildenafil. Bueno. Los medicamentos innovadores u originales tienen la protección de la patente, que va a ser lo que comercialice, va a ser lo que permita al laboratorio comercializar mientras la patente esté vigente. ¿Para qué sirve la patente? ¿Cuál es la función de esto? Es para que todo el gasto, todo el financiamiento que se usó durante los ensayos clínicos, durante los ensayos en la fase preclínica también, toda la plata esa y que se invirtió en el descubrimiento y en el descubrimiento de la nueva molécula, del nuevo principio activo, pueda ser nuevamente recuperado con el medicamento original. Y todo lo que gastó el laboratorio puede ser recuperado y un poquito más para los gastos que se hicieron, todas las inversiones que se hicieron en cuanto a lo monetario. ¿Sí? Una vez que expira la patente, otras compañías lo pueden generarlo. Si usan la misma receta, digamos, entre comillas, para generar los medicamentos genéricos. ¿Sí? Deben certificar igual la bioequivalencia. Vamos a ver ahora qué es la bioequivalencia. ¿Sí? Y tienen como una patente, digamos, la de 180 días para comercializar su genérico. Después pueden usarse otros laboratorios. Y así es la idea de que haya más laboratorios que generen los genéricos, justamente para que no sea un único laboratorio el que lo comercialice, sino que haya varios, y eso poder disminuir un poco el precio de los fármacos, que hay muchos que es excesivo. Los medicamentos con la misma forma farmacéutica, los genéricos, deben demostrar la equivalencia terapéutica mediante estudios de bioequivalencia, y por lo tanto los genéricos van a ser intercambiables. ¿Sí? Si un paciente viene con un fármaco, aunque tenga una marca, puede cambiarse a la otra marca si tiene el mismo principio activo y obviamente la misma dosis y la vía de administración. Pero si son genéricos, son intercambiables. Importante esto.
Solo pueden comercializarse una vez que la patente del original ha caducado, eso ya se los mencioné previamente, y se distribuye con el nombre del principio activo, si no la marca. ¿Vamos bien? Sí, profe. La FDA es la Administración de Drogas y Alimentos, ¿sí?, de Estados Unidos. Es como la ANMAT de Estados Unidos. La ANMAT seguía mucho en la FDA y EMA también es la de Europa, que justamente son como el modelo a seguir, digamos, en cuanto a lo que es el desarrollo de medicamentos. El genérico tiene que ser bioequivalente. ¿Ahí veo? No sé quién está hablando. Cintia. Podía mutear. Ahí está, gracias. Bueno. La FDA les pide, para que un medicamento sea genérico, tiene que cumplir con varios requisitos. Contener los mismos principios activos, ser idéntico en eficacia, seguridad, forma farmacéutica y vía de administración que el medicamento original, tiene que tener las mismas indicaciones, la misma calidad de lote que el medicamento original, ser producido bajo los mismos estándares de calidad, ¿sí?, con las buenas prácticas de manufactura, y ser bioequivalente. Esto que les vengo diciendo hace bastantes diapositivas, que es bioequivalente, ahora vamos a ver qué es bioequivalente. Dos drogas son bioequivalentes cuando tienen la misma biodisponibilidad. ¿Sí? No sé si se acordarán de la primer clase, cuando les hablé sobre farmacocinética, que es la biodisponibilidad, es cuando alcanza la circulación sistémica en la misma cantidad y velocidad. ¿Sí? No sé si recordarán que les puse una imagen en la clase de farmacocinética con la distribución, Yo ya me olvidé, pero... Ah, qué cosa. Bueno, fíjense, si no vuelvan después a la clase, a la diapositiva, y fíjense que yo les había puesto una imagen, que estaba, bueno, el corazón, todo lo que sería el sistema cardiovascular, cuando se absorbe y el fármaco llega a la circulación sistémica, que la circulación sistémica es a partir de la aurícula izquierda, o de las venas pulmonares, en adelante, ¿sí?, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, y todas las ramas de la aorta, eso es circulación sistémica. Cuando administramos una droga, puede llegar el 100% a esa circulación sistémica, o puede perderse algo antes, ¿sí? Si llega al 100%, la biodisponibilidad es del 100%. Si antes de llegar a la circulación sistémica se perdió, por ejemplo, un 20%, la biodisponibilidad de ese fármaco es de 80%. ¿Sí? Después fíjense igual. En ese caso, eso es la biodisponibilidad. Y los dos fármacos que se desarrollan, el innovador y el genérico, tienen que tener la misma biodisponibilidad. ¿Sí? Llegar a la circulación sistémica con la misma cantidad y velocidad de fármaco. Es un principio en cuanto a la farmacocinética, tiene que ser iguales. ¿Se entendió? Después fíjense, si no, cualquier cosa. Sí, profe. Uy, paren que me estaba... Entonces, los medicamentos genéricos se van a comercializar con su nombre genérico registrado, que va a estar bajo el nombre de la DCI, que es la Denominación Común Internacional, que es la recomendada por la OMS. Y la OMS dice que el enalapril se llama enalapril, entonces en todos lados se tiene que llamar enalapril, y la marca va a ser otra, ¿sí? Pero el enalapril tiene que mantenerse siempre el mismo, ¿sí? Para que no haya confusiones, para que cuando un paciente va a comprar el enalapril le puedan ofrecer varias marcas, pero todas van a tener, si son genéricos, todos van a tener el mismo efecto. Los medicamentos originales se comercializan bajo un nombre registrado o marca. ¿Sí? Un ejemplo, les había comentado el enalapril, el Vasotec, que es la marca del original, pero fíjense que acá, entre paréntesis, aparece el genérico, el nombre del principio activo, y de los genéricos hacen el enalapril maniato, pero con la marca que formule el genérico. Por ejemplo, acá Sandoz. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe.
Vamos a ver, porque les hablé sobre la FDA, vamos a ver qué pasa ahora en Argentina, ¿sí? Hay una ley que es la 25.649, que es la promoción, que habla sobre la promoción de la utilización de medicamentos por su nombre genérico, ¿sí? Sancionada en 2002. Vamos a ver algunos artículos de esta ley, ¿sí? En el artículo número 2 dice: toda receta o prescripción médica deberá efectuarse con el nombre genérico del medicamento, la forma farmacéutica, dosis y o unidad, con detalle del grado de concentración. ¿Sí? Puede, además del nombre genérico, tener la marca comercial, ¿sí? Generalmente se pone entre paréntesis, pero sí o sí tiene que tener el nombre genérico. Y a su vez, el profesional farmacéutico va a tener la capacidad de decir y la obligación de ofrecer al paciente los distintos marcas y precios con los que cuenta, ¿sí? En ese momento. El farmacéutico debe, en caso de que no tenga lo que pide el médico, es decir, la marca que sería el médico, que pidió el médico, perdón, deberá suscribir la autorización a la sustitución en la prescripción. ¿Sí? Por ejemplo, el médico le pidió el Vasotec, el Enalapril, entre paréntesis Vasotec, y no tenía, y pone Enalapril maleato Sandoz, como habíamos visto en la diapositiva anterior. ¿Sí? Pero tiene que ofrecerle siempre al paciente las distintas posibilidades que tiene. La libertad de prescripción y de dispensa está garantizada por la elección del principio activo, ¿sí? Sobre las referencias sobre la marca o las especialidades de referencia. ¿Sí? Es importante para que el paciente no se quede engañado con que una marca es mejor que la otra, porque tiene el mismo principio activo, entonces son genéricos y son intercambiables. Vamos a ver un ejemplo acá sobre la prescripción médica. Fíjense acá, Juan Pérez, Enalapril maleato, remite. Nombre genérico, Enalapril maleato. Cantidad, una caja por 30 comprimidos, está bien. Marco comercial, puede estar o puede no estar. Si no está eso, no pasa nada. La forma farmacéutica, en comprimidos. Y la dosis, 5 miligramos. ¿Qué es lo que le falta acá? ¿Qué les parece? ¿Falta algo acá? ¿Algún dato? Fíjense, en el caso este, Juan Pérez. ¿Cuántos Juan Pérez puede haber en la Argentina que tomen Enalapril maleato? Lo que, Claro. lo que falta es la edad y el número de DNI. Claro, la edad puede a veces no estar, si no está, no hay modificación, pero el DNI sí, o en caso de que el paciente tenga una obra social, el número de socio, si es lo que aparece en el carnet, el número de socio de su carnet. ¿Sí? Pero alguna forma para identificar a que ese Juan Pérez que viene a comprarlo es el mismo que está en la orden, ¿sí? Porque hay muchos. Y también, en este caso, el sello, pues está la matrícula del médico, pero no está el nombre. Con la matrícula igual sería suficiente, pero podría con el sellito viene el nombre también, y alguna, lo que sería lo ideal, no siempre se cumple, alguna forma de contacto para el médico, por si el farmacéutico no entiende la letra, cosa que es muy probable con algunas letras de médicos, que si no entiende la letra pueda contactarle y preguntarle qué fármaco está pidiendo en esa prescripción. ¿Sí? A veces dice el número del hospital, el nombre, servicio, demás, o en este caso no lo dice y no pasa nada. Pero alguna forma de poder llegar a contactar si no se entiende la letra de la prescripción. Seguimos con artículos de la ley. Toda receta o prescripción médica que no cumpla con lo establecido en el artículo 2 se tendrá por no prescripta. ¿Sí? Importante el artículo 2 que hablamos antes. Y ahora en el artículo 4 habla sobre define distintas cosas, medicamentos. Esto a preparación o producto farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico o tratamiento, o para modificar sistemas fisiológicos. ¿Sí? Esas son definiciones.
Principio activo o monodroga es la sustancia química o mezcla de sustancias que tienen un efecto farmacológico específico. Nombre genérico es la denominación de un principio activo, monodroga o asociación de principios activos a dosis fijas, adoptada por la autoridad sanitaria, que cumple con la denominación común internacional, ¿sí? La DCI que mencioné antes, que es lo establecido según la Organización Mundial de la Salud. Y especialidad medicinal es todo medicamento de composición cualitativa y cuantitativa definida, declarada y verificable, con acción terapéutica comprobable, autorizada por la autoridad sanitaria. ¿Sí? Es más que nada definiciones de qué es cada cosa y diferenciarlos, ¿sí? Entre sí. Continúa el artículo 4, especialidad medicinal genérica, es aquella identificada por el nombre genérico, y la de referencia es aquel medicamento debidamente habilitado, cuya eficacia y seguridad terapéutica han sido científicamente comprobados, y el de referencia, que justamente al ser de referencia se usa para comparar, para si ese nuevo se parece, si tiene el mismo efecto o no que el de referencia. ¿Sí? Ese como el que funciona, el que se sabe, está comprobado que funciona, y los otros se van a usar para compararse con ese. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Tienen? Quedan 5 minutos, ahora cuando se corte ingresamos con el mismo. El artículo 5, será obligado el uso del nombre genérico en todo envase, rótulo, prospecto, documento, en textos normativos, en publicidad o propaganda. ¿Sí? Que siempre tiene que aparecer, a veces aparece ínfimo, chiquitito el nombre genérico y la marca aparece gigante, pero no, debería estar en algo que se pueda leer, ¿sí? Principalmente las publicidades en la tele y demás, qué es lo que tiene, ¿sí? Porque la marca, vemos muchos, en lo que es Argentina, la publicidad está limitada a lo que son fármacos de venta libre. En otros países, como en Estados Unidos, también están los de venta bajo receta en las publicidades. Pero igual acá, aunque sigan de venta libre, estaría bueno que diga, y que el paciente cuando ve la publicidad se acuerde cuál es qué es lo que tiene, porque puede interesarle, puede no interesarle, pero para que tenga la información, más que la marca que está gigante, que tapa todo, ¿sí? Siempre tiene que estar el nombre genérico. El artículo 7, en cuanto a el expendio de medicamentos, los establecimientos autorizados deberán informar al público todas las especialidades medicinales que contengan el mismo principio activo, y los distintos precios, ¿sí? Lo que les mencioné antes con el artículo 2. Importante esto porque los precios pueden variar mucho con las marcas, pero si es el mismo principio activo, si es el mismo genérico, pueden intercambiarse. Consideraciones para tener en cuenta. ¿Sí? Pasamos, además de lo que vimos en la ley. Lo que son las licencias o segundas marcas, ¿sí? Que se trata de los mismos productos que el innovador, pero con otro nombre comercial. ¿Sí? Por un tema de lo que sería marketing esto, el laboratorio, fíjense, Merck y Co, en nuestro país comercializa a Enalapril con la marca Renitec, en otros Vasotec. O Vasotec en otras, también es la marca. Por un tema de marketing. Las copias o similares. Importante con esto. En esta categoría se agrupan aquellas que salen al mercado, después del innovador, obviamente, conteniendo el mismo principio activo, pero sin la licencia del medicamento original. ¿Qué significa esto? Que usa la misma receta para el principio activo, pero no cumple con todas las reglamentaciones que tiene que cumplir el genérico. Entonces no es un genérico, ¿sí? Son dos cosas distintas. Cumplen con el mismo nombre, tienen el mismo nombre, pero no cumplió con todo. ¿Se acuerdan que la FDA pedía varias cosas, reglamentaciones para los genéricos?
no cumplió con todos esos puntos, ¿sí? De la bioequivalencia, de dosis, administración, vía de administración, etc. Entonces, por eso no es genérico, pero es una copia o similar. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso Lotrial, para enalapril, o la copia con el nombre de DSI, enalapril Richet, ¿sí? Con la marca de Richet, laboratorio Richet. Entonces, ojo para tener en cuenta que son dos cosas distintas, los genéricos y las copias o similares. ¿Vamos bien? Sí, profe. Esto para tener en cuenta que en la Argentina hay muchas copias, digo, medicamentos similares, entonces en esos casos va a haber que evaluarlo. Ahora vamos a ver igual en la próxima diapositiva cómo es que se regulan con mayor atención en aquellos fármacos que se consideran peligrosos para regular el tema de genéricos y las copias o similares. ¿Sí? En cuanto a las normativas, esto que les comentaba, les voy a hablar sobre dos. Una disposición, la 3185 del año 99, que es un cronograma para exigencias de estudios de equivalencia en medicamentos de riesgo sanitario significativo, ¿sí? Para que se estudien en medicamentos riesgosos, que se estudien y que puedan corroborarse que sean genéricos, que tengan la misma bioequivalencia, ¿sí? Y después otra disposición, la 5040 del 2006, que evalúa el régimen de buenas prácticas para la realización de estos estudios, ¿sí? De biodisponibilidad y bioequivalencia. ¿Si hay una duda? Volvemos a ingresar. Sí, porque ya se está por cortar esto. Bueno, esta es la disposición 3185, vamos a ver